En esta segunda parte de los videos de Cerebelo vamos a repasar, mejor dicho, algunas de las características anatómicas y de las subdivisiones funcionales del cerebelo. Como ustedes recordarán, la buena parte del interés en subdividir el cerebelo en áreas anátomo-funcionales resultan del interés clínico, a los efectos de, como decíamos en la primera parte, tratar de establecer una correlación entre la semiología de la lesión cerebelosa con el nivel topográfico de la lesión cerebelosa. Entonces aquí hay una lista de algunas de estas eh, características semiológicas provocadas durante diferentes tipos de lesiones, tales como la hipotonía cerebelosa, esto es una menor resistencia al movimiento pasivo de un miembro, o la ocurrencia de movimientos pendulares cuando se exploran los reflejos, la ataxia, que es tal vez uno de los signos más característicos de la lesión cerebelosa, que es la falta de coordinación, la dismetría, la discronometría, o son fenómenos que están vinculados a la, a la ataxia, pero que en características particulares como la inadecuada medida de la distancia o de la trayectoria de una extremidad para desplazar el extremo de esta extremidad desde un punto a otro. Ustedes van a encontrar en su curso correspondiente de semiología un conjunto de maniobras exploratorias, maniobras semiotécnicas que permiten poner de manifiesto estos elementos. Esto es simplemente a título eh, ejemplo o generar esta lista, pero no describir uno a uno. O elementos como ilustrado aquí arriba, tenemos la dismetría o la descomposición, además del movimiento, se puede ver en esa trayectoria que hace el sujeto en la maniobra de llevar el dedo desde un punto en el espacio hasta la punta de su nariz, por ejemplo. O la disdiadococinesia, mostrada aquí en este esquemita de abajo, que es justamente la incapacidad para realizar movimientos alternados, como alternar entre la aposición palma-palma con palma-dorso de la mano de forma secuencial. Entonces, en condiciones normales, esto se efectúa con la trayectoria que se muestra por la sinusoidea de arriba, mientras que en condiciones de lesión cerebelosa, en la presencia de un síndrome cerebeloso, aparece este, este movimiento anormal al realizar esta maniobra. También ocurren fenómenos como la descomposición del movimiento, que mencionamos recién, la sinergia, la pérdida del automatismo, el temblor terminal, intencional, es decir, el temblor que sobreviene cuando se finaliza el movimiento, el aumento compensatorio de la base de sustentación, esto en los casos en los que existen trastornos del equilibrio asociados al síndrome cerebeloso, la disartria, trastornos oculomotores. Quedaron reflejados estos trastornos en los ejemplos considerados en la parte 1, algunos de estos, y déficits finalmente en el aprendizaje motor. Entonces, esto es una serie de ejemplos, pero entonces la pregunta siguiente, y que ustedes se efectuarán con relativa frecuencia, es el conjunto de signos que aparecen en la exploración neurológica, qué vinculación guardan con el nivel de la lesión, si es que existe, del cerebelo. Entonces, es importante sistematizar allí la organización anatomofuncional de esta estructura a los efectos de establecer la correspondencia. Como ustedes recordarán del curso de anatomía, el cerebelo, en la cara superior del cerebelo, podemos distinguir una fisura primaria que divide al cerebelo en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, y describimos en esta cara, además de un lóbulo posterior y un anterior, los dos hemisferios cerebelosos vinculados en el sector medio por el vermis cerebeloso. Y en la vista ventral o ventroanterior del cerebelo, aquí escindido del tronco encefálico, vemos, además de los hemisferios cerebelosos y el vermis en el sector intermedio, aparecen allí también los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, señalados acá en la figura, y además
aparece el lóbulo flóculo nodular, integrado justamente por el flóculo y el nódulos, aquí en la línea media, que en la cara superior no es visible. Entonces, acá con más detalle, los 3 pedúnculos cerebelosos que conectan al cerebelo a diferentes sectores del tronco encefálico, del mesencéfalo, del puente y del bulbo. Entonces estos son el pedúnculo superior, o brachium conjuntivum, el pedúnculo medio, o brachium pontis, y el pedúnculo inferior, o cuerpo restiforme. Y el otro componente anatómico importante para describir la anatomía funcional del cerebelo son precisamente los núcleos cerebelosos profundos, que desde fuera adentro, es decir, desde los márgenes laterales hacia la línea media, encontraremos dentro de la sustancia blanca a estos núcleos, que son el núcleo dentado, el núcleo interpósito, en realidad formado por estos 2 núcleos, que son el emboliforme hacia afuera y el globoso por dentro, y finalmente sobre la línea media aparecerán los núcleos del fastigio. Entonces hay estrictamente 4 pares de núcleos cerebelosos profundos, cada uno conectado a sectores particulares de la corteza cerebelosa, tal como veremos. En estos esquemas se muestran las principales aferencias y tal como a la corteza cerebelosa, tal como estas transcurren por los 3 pedúnculos cerebelosos. Acá tenemos un corte sagital del tronco encefálico y del cerebelo esquemático, donde se muestran al pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. El pedúnculo cerebeloso medio es un pedúnculo por el que transcurren fibras predominantemente aferentes, es un pedúnculo en el que no hay fibras eferentes. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, en el pedúnculo cerebeloso superior, estas fibras correspondientes al tracto ventral espinocerebeloso, que terminan estableciendo contacto con sectores corticales correspondientes al paleocerebelo o espinocerebelo. ¿Sí? Por el pedúnculo cerebeloso inferior tenemos fibras que, por ejemplo, se originan en el tracto dorsal espinocerebeloso, ¿sí? Que también terminan estableciendo contacto con áreas corticales correspondientes al paleocerebelo o espinocerebelo. Y luego también en el pedúnculo cerebeloso inferior transcurren las fibras originadas, por ejemplo, en el núcleo vestibular, ¿sí? Que van a establecer contacto con el lóbulo flóculo nodular o el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo. Si bien muchas veces van a encontrar cierta equivalencia en los conceptos de espinocerebelo o lóbulo vermis y sectores paravermianos y paleocerebelo, esas correspondencias no son exactamente estrictas. Ahora vamos a detallar un poquito más esto. Y finalmente, por el pedúnculo cerebeloso medio, las fibras originadas en los núcleos pontinos ingresan a la corteza cerebelosa, y allí estas fibras contienen información originadas en los haces córtico-pontinos, originados en la corteza cerebral. ¿Sí? Estas son las principales aferencias entonces a la corteza cerebelosa, que transcurren de forma organizada por los 3 pedúnculos cerebelosos, o los 3 pares de pedúnculos cerebelosos. También en el pedúnculo cerebeloso inferior, olvidé mencionar allí, tenemos fibras originadas en el núcleo olivar, en la oliva inferior, que tienen como destino áreas del neocerebelo y del paleocerebelo. ¿Sí? Esta organización de las vías aferentes a la corteza cerebelosa la pueden repasar del texto de anatomía, o algo de esto está también planteado en el capítulo de los libros mencionados al principio, pero esto tiene más bien importancia de tipo neuroanatómica, entonces lo pueden revisar allí. En cuanto a las eferencias, como dijimos, únicamente estas eferencias transcurren por los pedúnculos cerebeloso superior e inferior, no por el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces tenemos eferencias originadas en el espinocerebelo, neuronas
la neurona de proyección de la corteza hacia el núcleo cerebeloso profundo, o sea, concretamente al núcleo a los núcleos del fastigio, y desde allí, a través del pedúnculo cerebeloso medio a, superior a neuronas, a motoneuronas, o pools de motoneuronas del tronco encefálico y de la médula espinal. ¿Sí? Y luego tenemos también proyecciones originadas en el neocerebelo, las neuronas, estas neuronas de proyección hacia ya veremos cuáles son, hacia el núcleo dentado, y desde allí, a través del pedúnculo cerebeloso superior, al relevo talámico y a la corteza cerebral, a las áreas motoras que mencionamos al comienzo. Fíjese que aquí tenemos, entonces, las vías por las que la corteza cerebelosa establece contacto con, aquí en el ejemplo, sectores, núcleos que son origen de los tractos de control, las vías motoras descendentes, los tractos descendentes de control de los sistemas ventrolateral y medial, como por ejemplo la formación reticulada del tronco encefálico. Bien. Existen 3 criterios para subdividir al cerebelo. El primer criterio es un criterio estrictamente morfológico y es el que mencionamos al comienzo, es decir, consiste en dividir el cerebelo en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo-nodular, atendiendo estrictamente a elementos anatómicos. Luego existe un criterio de tipo filogenético, es decir, un criterio que atiende a el orden en el que en la escala evolutiva aparecen las diferentes estructuras cerebelosas. Entonces, el cerebelo más primitivo es el arquicerebelo, luego aparece el paliocerebelo y finalmente el neocerebelo, o sea, el arquicórtex cerebeloso, el paleocórtex cerebeloso y el neocórtex cerebeloso, en ese orden, que justamente no está respetado en este esquema. Y finalmente sus divisiones funcionales, que son las que probablemente para ustedes en el futuro tengan más interés, que son las del cerebro-cerebelo, el espino-cerebelo y el vestíbulo-cerebelo. En este esquema se trata de establecer esa correspondencia entre los diferentes componentes. Perdónenme. Entre los diferentes componentes. Aquí tienen, por ejemplo, el vermis en verde, lóbulo anterior, lóbulo posterior en marrón más oscuro, y estos son subdivisiones. No podría establecer un criterio de división en planos parasagitales. Entonces tenemos una región central que es el vermis, al lado el paravermis y al lado, en dirección lateral, el hemisferio lateral propiamente dicho. O sea que el paravermis es parte de los hemisferios cerebelosos, pero se destaca con el nombre de paravermis o regiones paralaterales de los lóbulos cerebelosos. Y luego tenemos la división anteroposterior, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el flóculo nodular. O sea que estas son divisiones que van en planos transversales al eje mayor del neuroeje. El lóbulo anterior, junto con 2 sectores del vermis, que son la ula y la pirámide vermiana, forman el paleocerebelo. Entonces aquí existe una correspondencia entre la división anatómica propiamente dicha y la división filogenética. Y ese sector, que corresponde al paleocerebelo, y que involucra a los sectores hemisféricos mencionados y al sector vermiano mencionado, se corresponde funcionalmente con el espino cerebelo, aproximadamente con el espino cerebelo. Luego tenemos el sector posterior, o sea, el lóbulo posterior. Este es fundamentalmente neocerebelo, pero excluyendo del lóbulo posterior justamente a la ula y la pirámide, que forman parte del paleocerebelo. Y finalmente el lóbulo flóculo nodular junto con la língula forma el arquicerebelo, que se corresponde aproximadamente con el vestíbulo cerebelo. El neocerebelo se corresponde, omití decirlo, fundamentalmente con el cerebro-cerebelo desde el punto de vista funcional. Pero no necesariamente tenemos que establecer esa correspondencia de acuerdo como al objetivo
de estudio en cada caso. Entonces yo les insistía previamente en que desde el punto de vista neurológico y por lo tanto en la práctica clínica, la subdivisión fundamental a la que ustedes van a recurrir en su futuro es la subdivisión de cerebro, cerebelo, espino cerebelo y vestíbulo cerebelo. Es la que va a tener probablemente mayor interés para ustedes. Pero cuando, digamos, se hacen estudios fisiológicos de tipo comparativo, donde se analizan diferentes especies, o la fisiología cerebelosa en diferentes especies, de repente es de interés poder establecer una comparación de tipo filogenética entre los componentes anatómicos y funcionales de acuerdo al orden o la jerarquía evolutiva de las especies estudiadas. Por ejemplo, yo no voy a profundizar en las subdivisiones funcionales de cerebro-cerebelo, espino-cerebelo y vestíbulo-cerebelo. Ustedes a esto lo pueden, en el capítulo correspondiente a cerebelo en Candel, esto está suficientemente discutido. Además, entiendo que ustedes esto también lo han visto con los anatomistas, así que para este material basta con un breve resumen que se representa en este esquema. Entonces, el vestíbulo cerebelo es ese sector funcional que recibe información somatosensorial a través de aferencias originadas justamente en el sistema vestibular, en los órganos vestibulares o en la vía visual, relevando a través del núcleo vestibular, de allí al lóbulo flóculo nodular, y desde este nuevamente hacia el núcleo vestibular. ¿Sí? Y esto es el sector del cerebelo funcionalmente involucrado en el control del movimiento ocular y funciones tales como el equilibrio, el control del equilibrio. El espinocerebelo recibe también información somatosensorial, pero en receptores localizados, por ejemplo, en la piel, o en el órgano tendinoso de Golgi, o el uso neuromuscular, o mecanorreceptores de la piel, receptores de presión, etc. Siguen las vías espinocerebelares, algunas de las cuales se mencionaron anteriormente, para establecer contacto con las áreas corticales correspondientes a la corteza vermiana y paravermiana, y desde allí los núcleos de salida de esta subdivisión corresponden al interpósito y al fastigio para, como se ha mencionado, entonces establecer contacto con los núcleos de origen de los tractos descendentes de las vías motoras. Y finalmente, el cerebro-cerebelo recibe información fundamentalmente de áreas de asociación cortical, áreas de asociación de la corteza cerebral, a través de los núcleos pontinos, para establecer contactos con áreas corticales correspondientes a los hemisferios cerebelosos propiamente dichos, a los sectores laterales propiamente dichos, y el núcleo de salida corresponde al núcleo dentado del cerebelo. Entonces el espinocerebelo recibe aferencias directas desde interneuronas espinales e indirectas, como por ejemplo a través de los núcleos precerebelosos, como el reticular lateral, el reticular histriomentus pontis o el reticular paramedial. Es decir, recibe información de origen espinal directa o indirectamente. Las aferencias directas, por ejemplo, corresponden a los tractos espinocerebelosos dorsal y ventral, que mencionamos en algunas diapositivas anteriores, que transmiten información de distinta naturaleza, somatosensorial, por ejemplo, permitiendo que el cerebelo actúe como comparador entre la consecuencia sensorial del movimiento y la intención del movimiento. Y el espinocerebelo, entonces, a través de sus vías eferentes, modula los sistemas de control motor descendente, siguiendo las rutas que ya se mencionaron. Es decir, el vermis proyecta a través del núcleo del fastigio, y allí tiene proyecciones bilaterales a la formación reticulada y al núcleo vestibular lateral para controlar los sistemas ventromediales, es decir, vestíbulo espinal y retículo espinal. Y el paravermis, la región lateral, entonces
perdónenme, el paravermis entonces a través del interpósito y luego de allí al núcleo rojo para, por ejemplo, conformar eh, las, la salida sobre los sistemas laterales como el rubro espinal. El cerebro cerebelo participa en la planificación del movimiento, participa en procesos perceptuales y cognitivos, como la estimación del tiempo que mencionamos antes. La vía es la que integra al área cortical correspondiente, cortical cerebral correspondiente, núcleo pontino, a través del pedúnculo cerebeloso medio, el núcleo dentado contralateral, al hemisferio lateral correspondiente y las células de Purkinje, que son las células de proyección de la corteza cerebelosa hacia el núcleo profundo, proyectarán hacia el núcleo dentado y a través del pedúnculo cerebeloso superior una reentrada a la corteza cerebral a través de un relevo talámico, por ejemplo, sobre las áreas premotora y motora primaria. Esto es un esquema de la organización anatómica bien general. Ustedes pueden ir a repasar esto, como mencionamos, al capítulo correspondiente, y vale la pena de repente que revisiten el tema en el texto de referencia de neuroanatomía que revisaron para refrescar estos conceptos. Aquí es simplemente una serie de titulares al respecto.